¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 21, en el cual estaremos viendo el tema de los 3 grados de humildad. De alguna forma podríamos decir que el tema de los 3 grados de humildad va en cierta medida en línea con el tema de los tres binarios, ¿no? El día de ayer veíamos el tema de los tres binarios, eh, y son pues tanto el tema de tres binarios, de los 3 grados de humildad, son como una antesala para entrar al tema de elecciones de estado de vida, ¿no? O sea, de diferentes estados en la vida, no tanto estado de vida en sí, ¿no? Como hemos mencionado antes, sacerdocio, matrimonio, vida religiosa, celibato, em, como realidades que implican un estado, ¿no?, permanente en el tiempo, dentro de mi vida, como oficio, o un lugar de residencia. Em, También, pues, de alguna forma, para elecciones, tomamos en cuenta lo que hemos visto sobre el tema de dos banderas y del rey eterno. Y a manera introductoria, ¿no?, nos presenta San Ignacio, antes de entrar al tema de los 3 grados, o también se le conoce como 3 maneras de humildad, este pequeña introducción, ¿no? Antes de entrar en las elecciones, para el hombre afectarse a la vera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes 3 maneras de humildad. Aquí simplemente resaltar este tema de la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, ¿no? Porque de alguna forma aquí lo que San Ignacio quiere decir es de que en estos 3 grados de humildad está de alguna forma resumida la doctrina de vida, la verdadera doctrina de vida que propone Cristo, ¿no? Y sobre la cual, bueno, podemos ir también profundizando un poco mientras que vayamos viendo estos 3 grados de humildad. El primer grado de humildad nos comenta lo siguiente, San Ignacio, vamos a leerlo y luego vamos a comentar sobre esto. La primera manera de humildad es necesaria para la salud eterna, es a saber, que así me baje y así me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. De tal suerte que, aunque me hiciesen Señor de todas las cosas creadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, quiera divino, quiera humano, que me obligue a pecado mortal, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay como dos grandes puntos principales, ¿no? El primero, que de hecho está hacia el final, pero consideraría que es el más importante, es que la humildad básica frente a Dios, nuestro Señor, implica la renuncia al pecado mortal. Y esto es un tanto evidente, pues en base a las realidades que ya hemos ido viendo durante estos videos, porque claro, la renuncia al pecado mortal implica la renuncia también a las consecuencias del pecado mortal, que sería el infierno, ¿no? Si no renuncio al pecado mortal, en el fondo estoy pues poniéndome en riesgo real y concreto de caer al infierno al término de mi vida temporal, ¿no? Em, entonces, el mínimo grado de humildad para la salud eterna implica definitivamente la renuncia al pecado mortal, ¿no? Esa sería la primera conclusión que podemos sacar de ahí, ¿no? En ese sentido, pues, es humilde, ¿no? Y bajo esta referencia de los 3 grados de humildad, ¿no? Es humilde aquel que no peca de manera mortal, ¿no? Entonces, es probable, pues, que nosotros, en ese sentido, estemos asumiendo algún grado de humildad en nuestra vida. De ahí, bueno, un segundo punto o algunos puntos que podríamos destacar de lo que se comenta aquí, ¿no? Es mantener este sentido de humildad, ¿no? De tanta humildad cuando nos sea posible, ¿no? Que es parte también de este primer grado de humildad. Em, bueno, de obedecer la ley de Dios, los mandamientos, sobre todo respecto al pecado mortal, ¿no? Pero en general, pues orientarme, ¿no? Tener este deseo de vivir la ley del Señor. em, y bueno, en esencia es eso, en realidad, ¿no? Lo característico del primer grado de humildad. Y ponemos esta imagen,
De hecho, porque también lo podemos asociar a este preámbulo que comentamos en algún momento, em, sobre que el primer estado que asumimos nosotros es la obediencia a los mandamientos, que implica, pues, cuando menos, la obediencia a los mandamientos frente a aquello que es pecado mortal, ¿no? Que es, pues, propio de lo que nos enseña Cristo siendo niño frente a María y a José, ¿no? Frente a, a los padres de la Sagrada Familia. Entonces, ese es el primer grado de humildad, ¿no? Sobre el segundo grado de humildad, San Ignacio nos comenta lo siguiente. La segunda, ¿no? El segundo grado de humildad es más perfecto, ¿no? Es más perfecta humildad que la primera. Es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, con esto, que por todo lo creado, ni por la vida me quitasen, no sean de liberar de hacer o de caer en pecado venial. Entonces, este es un grado de humildad mayor, ¿no? Más complejo de alcanzar, que implica pues una realidad mayor. El punto aquí a destacar, probablemente igual también sería el último, ¿no? Que nos habla sobre la renuncia a la vida de pecado venial deliberada, ¿no? Ya mencionábamos antes que el pecado venial existen, digamos, dos tipos, ¿no? Uno que es deliberado, ¿no? Del cual tengo conciencia y a pesar que tengo conciencia, lo hago. Y el pecado venial no deliberado, que pues surge, digamos, de mi falta de control sobre mis pasiones, ¿no? O sobre mi carácter. En cuanto a que verdaderamente no tengo control, ojo, ¿no? En cuanto a que no es un pecado que cometo o que he cometido de forma reactiva, ¿no? Que igual, ojo, debe ser reparado a pesar de que en el fondo no es pecado, ¿no? Porque, claro, igual hay un mal hecho, ¿no? Hay un mal causado frente al otro y frente a Dios porque es pecado. Sin embargo, claro, no llevo culpa de este pecado porque no le he hecho con intención, ¿no? No he tenido noción de lo que hacía en este momento. Entonces, este segundo grado de humildad implica pues el compromiso de la renuncia al pecado venial como primer gran punto, ¿no? Y el otro gran punto aquí, ¿no? Que creo que sí destaca un poco más que de repente en el primer grado de humildad, es el tema de la indiferencia ignaciana, de la indiferencia cristiana, ¿no? De no preferir, ¿no? De no querer o de no afectarme en mayor medida eh, por ningún bien particular, ¿no? Esto va muy en línea en ese sentido con lo que comentábamos en los tres binarios, ¿no? Sobre todo con el segundo binario, podríamos asociarlo con el segundo grado de humildad, ¿no? Es allá este deseo de no querer elegir alguna realidad particular, a pesar de que de repente no quiero elegir necesariamente aquello que es para mayor gloria de Dios, pero al menos no quiero elegir eh, ni uno ni otro en el fondo, ¿no? Entonces hay ya esta característica propia del segundo grado de humildad, ¿no? Y en resumen son estas dos, el no desear o el renunciar a la posibilidad de cometer pecado venial deliberado, eh, en medida absoluta o en gran medida, porque claro, esto es un trabajo, ¿no? Un interior que se va desarrollando poco a poco, eh, y la indiferencia cristiana, la indiferencia ignaciana, ¿no? De querer hacer la voluntad de Dios sin inclinarme más a aquello que es aparentemente bueno en la vida temporal, ¿no? Bueno, cómodo, ¿no? Entonces no me inclino más a riqueza, ni honor, ni vida larga, sino que estoy dispuesto a asumir esto con la misma apertura con la que estoy a asumir pobreza, deshonor y enfermedad o vida corta, ¿no? Eso sería lo propio del segundo grado de humildad. Y finalmente, el tercer grado de humildad eh, es la humildad perfectísima, ¿no? San Ignacio lo presenta así. Y nos dice, es a saber, cuando incluyendo la primera y la segunda, ¿no? Porque claro, es acumulativa, no es, bueno, de hecho se nota también en lo que se describe, siendo igual a la alabanza y gloria de la divina majestad por imitar y parecerme, ¿no? Y esto es creo que lo más relevante, ¿no?
por querer imitar y parecerme más actualmente a Cristo nuestro Señor. Quiero, no quiero, o sea, tengo esta disposición como en el segundo grado, pero además no solo quiero, sino que deseo elegir, ¿no? Tengo el propósito de elegir, salvo que Dios no lo quiera, más pobreza con Cristo que riqueza, más oprobios con Cristo, no, perdón, más pobreza con Cristo pobre que riqueza, más oprobios con Cristo lleno de oprobios que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, en favor de Cristo, que primero fue tenido por tal, ¿no? Cristo que primero fue tenido por vano y loco. A ser, pues, considerado sabio o prudente en este. Entonces, claro, esta humildad perfectísima implica el deseo de querer hacer, digamos, carne toda la dimensión de Cristo, ¿no? O sea, imitar a Cristo en tanta perfección como me sea posible, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿no? Entonces está el deseo, ¿no? Hay este querer, y no solo lo quiero, sino que lo quisiera elegir, ¿no? Pero claro, lo elijo en base a aquello, pues, que Dios dispone también, ¿no? Entonces yo quiero, ¿no? Yo en este grado de humildad, yo querría pobreza, yo querría oprobios, yo querría no ser, o sea, ser desestimado por la humanidad, em, imitando a Cristo, ¿no? En general, pero sobre todo en su pasión, ¿no? Que es apresado, desestimado, agredido, bueno, y finalmente crucificado, ¿no? Que sufre la pasión en su carne, que sufre y asume la consecuencia del pecado en el dolor, pues, físico, emocional y espiritual, ¿no? Esto es, pues, lo propio del tercer grado humildad, ¿no? Reconocer aquí también, ya habiendo visto los tres grados de humildad, que todo esto primero forma parte de la verdadera doctrina, como decíamos al inicio, de la vida de Cristo, ¿no? Entonces, el tercer grado de humildad es aquello que es más propio de la verdadera santidad, ¿no? O de la vida de virtud heroica. Entonces, la verdadera vida de virtud heroica existe en la medida en la que yo quiero y elijo aquello que me acerca más a Dios en la medida en la que Dios me permita elegir esto, ¿no? Entonces yo tengo la disposición y lo quiero elegir, ¿no? Y no lo elijo solo cuando Dios no lo desea, ¿no? Pero en otras ocasiones, por ejemplo, cuando me maltrata alguien y hay mayor santidad en mantener una actitud humilde que en decir, pues, que de repente en defenderme, en esa ocasión, ¿no? El acto de santidad estaría pues en asumir humildad, ¿no? Que bueno, también implica una cierta claridad al discernir, ¿no? Porque claro, Jesús, ¿no? Se asume este oprobio y esta carga, pero también en un momento cuando es golpeado, ¿no? Cuestiona a uno de los servidores de los fariseos, ¿no? Ya en el escenario de la pasión, ¿no? Y le dice, ¿no? Si no he hablado con verdad, no me acuerdo del versículo exacto, ¿no? Pero es algo así como que si he hablado con verdad, ¿por qué me golpeas, ¿no? Entonces también se defiende, ¿no? Se defiende lo que es justo. Entonces en esa circunstancia particular no era conveniente, ¿no? Y Cristo, que actúa pues con perfecta caridad, lo demuestra, no era conveniente mantenerse callado, y sin embargo en otras circunstancias, durante la misma pasión, sí se mantiene, ¿no? Sí asume esta postura de mantenerse callado. Entonces sí, pues implica un discernimiento, pero sobre todo es esta afección interior de querer elegir la mayor entrega, ¿no? O sea, lo que más me acerca, me asemeja a Cristo, ¿no? Entonces, todo lo que me asemejaría a Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, querer y elegir, digamos, esta vida sacerdotal, ¿no? Querer y elegir esta vida célibe. Querer y elegir lo que es propio de los votos religiosos, ¿no? Entonces, o sea, querer elegir esto, ¿no? Y pues dejar, o sea, pedir, ¿no? Incluso, ¿no? Tanto quiero elegir esto que decido, ¿no? Decido pedirle a Dios que me alcance esta realidad, ¿no? Y no la asumo
¿no? Solo si es que, o en medida que Dios no lo permita, ¿no? O sea, Dios no quiere, ¿no? Si Dios no quiere, entonces yo tampoco lo asumo. Porque más honor hay en ser obediente a Dios que en elegir, incluso contra la postura de Dios, aquello que, digamos, podría ante mis ojos parecer más santo, ¿no? Es más conveniente elegir la voluntad de Dios que la perfecta imitación de Cristo, pues en el caso de las realidades particulares de cada uno, podríamos haber sido elegidos para otras cosas, ¿no? Y así pues también existe y tiene mucho valor el estado de vida del matrimonio. Entonces, bueno, y sobre este segundo párrafo, ¿no? Que de hecho de alguna forma hemos mencionado a qué se refiere, ¿no? Dice, si no es una nota que hace San Ignacio sobre los 3 grados de humildad y refiriéndose particularmente al tercero. Dice así, para quien desea alcanzar este tercer grado de humildad, mucho aprovecha pedir que el Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera mayor humildad, o mayor y mejor humildad, para más imitarle y servirle, si igual o mayor servicio y alabanza fuese a la divina majestad de nuestro Señor, ¿no? Entonces, esta es la medida, ¿no? Si es que es para mayor gloria de Dios, o si la gloria de Dios sería la misma si yo asumo este nivel de sacrificio, este nivel de perfección en la imitación de Cristo, eh, es ideal elegir esta realidad, ¿no? Entonces, nosotros igual, ¿no? Es la misma dinámica que se plantea en los 3 binarios y que de alguna forma se plantea en las reglas de discernimiento. Queremos elegir la plenitud de lo que Cristo implica y le pedimos a Dios que nos elija en esto y escuchamos si es que Dios quiere esto o si en todo caso desea alguna otra realidad, ¿no? Pero esto implica, pues, sobre todo tener esta disposición, ¿no? Disposición para querer asumir esto, ¿no? Y también entender aquí, ¿no? Y resaltar sobre todo esto, porque muchas veces caemos en esta dinámica de, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Señor, dime para qué realidad particular me has creado, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Y muy provechoso, y vamos a profundizar más en esto, en el tema de elección de estado de vida y reforma de vida, pero nosotros muchas veces caemos en esta dinámica de preguntar esto y no queremos vivir, pues, cuando menos, ¿no? El respeto por, pues, los mandamientos frente al pecado mortal, ni los mandamientos frente al respeto del pecado venial, ¿no? Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios en proyectos particulares, en proyectos grandes, cuando menos tendríamos pues que vivir el respeto de los mandamientos frente al pecado mortal y frente al pecado venial deliberado, ¿no? Y asumir también en nosotros, para poder vivir bien estas realidades, esta indiferencia ignaciana, esta indiferencia cristiana, de no inclinarnos más, no propio de los 3 binarios, de no inclinarnos más hacia una u otra realidad, em, sino pues controlar, ¿no? O renunciar, ¿no? Como decíamos en los binarios, al afecto para poder elegir con verdadera libertad y no por un sentido de gusto, sino por voluntad de Dios, aquello que a Dios da mayor o igual gloria, ¿no? Entonces, es esto sobre el tema de los 3 grados de humildad, que como hemos visto, pues va en línea también un poco con el tema de los 3 binarios, ¿no? El día de mañana ya entraremos al tema de la elección de estado, ¿no? Que es pues muy provechoso para el tema de discernimiento. Y pasado mañana entraremos a un siguiente tema que es una especie de derivado de la elección de estado, que es la reforma de vida. Entonces hasta aquí nos quedamos y pues cuídense mucho y les mandamos un cálido abrazo.